Hola, bienvenidos y bienvenidas todas. Mi nombre es Isolina Barbaglia, soy integrante de la Cátedra de Daños y me ha tocado en esta oportunidad desarrollar la unidad número 6 correspondiente a la relación causal. Antes que nada, les agradezco a todos el hecho de haber elegido esta materia. Realmente esa elección es un plus, saber que la están cursando porque así lo quisieron, tratándose de una materia optativa. Por mi parte, estoy segura que no se van a arrepentir, es una materia muy apasionante, de suma utilidad para el ejercicio profesional, y por qué no inclusive para la investigación, ya que tiene muchos temas muy complejos, muy debatidos, que dan lugar perfectamente para llevar una investigación adelante a quienes les interese desempeñarse en esa área. Además de todo, por supuesto, espero que las clases les sean de suma utilidad y que recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden escribir a cualquiera de los profes, obviamente, a mí en particular, si es respecto de esta unidad o de lo que sea, pero sí ponernos a disposición para cualquiera de sus dudas y consultas. Les cuento que para armar la clase me organicé realizando un archivo que está a disposición en el aula virtual, en donde ustedes pueden consultar o estudiar todos los temas que integran la unidad número 6, y en este video la idea es, para que no sea por ahí tan largo y tan tedioso, es hacer un repaso por las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de este tema, para terminar con la lectura de una sentencia de cámara de nuestros tribunales, de la Cámara Civil del Centro Judicial Capital, y ustedes puedan ver un poco cómo es la aplicación práctica de todos los contenidos que integran la relación de causalidad. Vamos a empezar entonces, compartiendo la pantalla. Bueno, la primera placa, con el nombre de la clase, con mi correo electrónico, como les decía, está disponible en el aula virtual, y si no, se los dejo por cualquier cosa acá. Hay dos, también hay uno que es isolbarbaglia@hotmail.com, yo se los dejo disponibles para cualquier duda o consulta que quieran hacer. El artículo 1726 del Código Civil y Comercial de la Nación establece, respecto de la relación causal, que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Como ustedes saben, uno de los requisitos para que se configure la responsabilidad es la causalidad, lo que se denomina relación de causa a efecto entre el acto antijurídico y la conducta desplegada por el agente. Se trata de un enlace fáctico o material que debe existir entre el hecho antecedente, la conducta u omisión del agente, y otro consecuente, que es el daño. La causalidad es el conector necesario que existe entre la conducta y el daño. De algún modo, fija pautas por las que un determinado daño se relaciona con cierta conducta u omisión del agente. Vamos a destacar en este sentido la circunstancia a tener presente, que es que se haya causado un daño, no quiere decir inexorablemente que ese daño deba ser reparado, que se deba responder por ese daño. En algunos casos puede faltar la antijuridicidad, por ejemplo, los daños que causa un competidor leal a otro, lo pensemos en términos de competencia comercial, o bien puede estar ausente el factor de atribución, generalmente a título de dolo o culpa, y en otras situaciones el daño puede estar justificado, como por ejemplo ocurre en los casos de legítima defensa. Hay también supuestos
en los que el deber de responder del agente existe a pesar de que el agente no es quien ha causado personalmente el daño. ¿Qué es lo que sucede en el caso de los padres que deben responder por los daños ocasionados por sus hijos y los patrones que deben responder por los daños causados por sus dependientes? Se define la relación causal como aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas resulta idónea para producir el resultado. Se han elaborado diferentes teorías para tratar de establecer la causalidad entre la conducta y el daño. Las teorías las pueden ver en el material de estudio en el aula virtual, no las vamos a desarrollar a todas aquí, podemos mencionarlas: la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa eficiente, y la teoría de la causa de la equivalencia de las condiciones. No cabe duda, por la definición del artículo 1726 que acabamos de ver en la placa y leer, que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación habla del nexo adecuado de causalidad. Por lo tanto, se ha adoptado esta teoría de manera inequívoca para nuestro sistema del Código Civil y Comercial. El doctor López Herrera, en su libro Manual de Responsabilidad Civil, da los siguientes ejemplos. Cuando hablamos en la definición del curso natural y ordinario de las cosas y de que la causa debe resultar idónea para la producción del resultado. Él da como ejemplo, pensemos por ejemplo en un arma de fuego en la cabeza de otra persona. Normalmente, si apretamos el gatillo, causará la muerte. Conducir alcoholizado produce la pérdida de los reflejos que aumentan regularmente las probabilidades de tener o de producir un accidente. ¿Sí? A eso se refiere, o me parecían apropiados estos ejemplos que da el doctor López Herrera para contextualizar eso del curso ordinario y natural de las cosas, para que la conducta y el hecho de que la conducta resulte idónea para producir el resultado, como en los dos ejemplos: si tengo un arma de fuego y aprieto el gatillo, o si me pongo al volante a conducir un auto en estado de ebriedad. Esta teoría nos permite, o se destacan como dos funciones fundamentales de la teoría de la causalidad adecuada, que por un lado nos permite establecer la autoría del daño, es decir, identificar al sujeto a quien podemos atribuir la acción u omisión productora del daño, sea que se trate de un daño personalmente causado o por un sujeto o una cosa por la que se debe responder. Habíamos dado el ejemplo de los padres respecto de sus hijos, del patrón respecto de sus dependientes, o en el caso de las cosas, por ser propietario o guardián de alguna cosa. Por otra parte, la otra función que se destaca de la teoría de la causalidad adecuada es que nos permite establecer la extensión o medida del resarcimiento. Cuando lo vean en profundidad a los contenidos de la materia, y en particular estudien el desarrollo de cada una de las teorías para determinar las causas, van a ver que estas teorías se desarrollan porque, por supuesto, que en situaciones complejas y situaciones de hecho, no es tan fácil determinarlas, porque en la generalidad de los casos son muchas las situaciones que se entremezclan y muchas las causas que confluyen en la producción de determinada situación y por ende en la causación de un daño. Entonces, en esa situación compleja, que es un poco donde reside la importancia y la complejidad del presupuesto de la relación de causalidad entre la conducta y el daño, es que tenemos que tomar los criterios y los parámetros que nos permitan, de entre toda esa complejidad y de entre todo ese conjunto de causas y de hechos generadores, establecer cuál es el idóneo para producir el daño. En relación a esta función de la extensión o medida del resarcimiento, tiene importancia porque si nosotros no lográramos identificar o establecer
cuáles son de entre ese montón de causas la que resultó idónea para la producción del daño, el resarcimiento sería en consecuencia ilimitado, en el sentido de que se extendería hacia todas las causas que concluyeron, lo cual sería claramente una locura. Por su parte, el artículo 1727 establece que las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, en concordancia con la definición de la causalidad adecuada, se llaman en este código consecuencias inmediatas. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas, mientras que las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman consecuencias casuales. Pensemos en el ejemplo de un accidente de autos. Un auto pasa en rojo y atropella a una persona, ¿sí? Ocasionándole obviamente daños. Si en ese cuadro de situación nosotros pudiéramos distinguir entre consecuencias inmediatas e inmediatas, podríamos nombrar como ejemplo de consecuencia inmediata la asistencia médica del damnificado, ¿no es cierto? La internación, el traslado al hospital y toda esa atención primaria que debe recibir frente a los daños sufridos. Si tengo que pensar en una consecuencia inmediata, puedo, por ejemplo, si se trata de un trabajador independiente, un carpintero, que entre los daños sufridos ha sufrido la quebradura de un brazo o del brazo de la mano predominante, es diestro y se quebró la mano derecha. Eso le va a traer como consecuencias ese daño, ese accidente, más allá del daño propio, la internación, la asistencia médica primaria, que esa persona se va a ver imposibilitada de trabajar durante un tiempo seguramente bastante prolongado, hasta que su brazo sane, hasta que haga las rehabilitaciones pertinentes, ¿sí? Esa sería una consecuencia inmediata. Recordemos a este respecto que el propio artículo 1726 establece que, salvo disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Siguiendo con las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1728, respecto de la previsibilidad contractual, establece: en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento. No solo al momento de contratar, sino también al momento del incumplimiento. Cabe aclarar, tal como está al pie de esta placa, que se refiere, este artículo resulta de aplicación solo en los casos de contratos paritarios, es decir, donde la autonomía de la voluntad de las partes está en igualdad de condiciones, ¿sí? No así en los casos de contratos de adhesión. Vamos a ver ahora la interrupción del nexo causal. La interrupción del nexo causal se produce cuando hay hechos que no pudieron preverse y que por lo tanto no derivan del curso normal y razonable de las cosas para la producción del daño, ¿no es cierto? Lo contrario a lo que decíamos para poder establecerla a la causalidad adecuada. En consecuencia, se produce la supresión, la supresión o la disminución en la obligación de responder del agente. Se llama interrupción del nexo causal a las situaciones en las que existen factores extraños al agente que pueden modificar la relación de causalidad. Esta interrupción, esta ruptura puede ser total o parcial, ¿sí? La interrupción puede ser total
en cuyo caso no existe la posibilidad de responsabilizar civilmente a la gente. En estos casos la causa es completamente ajena a su voluntad, con lo cual se interrumpió o se rompió directamente el nexo de causalidad. Mientras que es parcial cuando la causa ajena se produce o es compartida con el agente, es decir, que coexisten dos o más causas, entre ellas las del agente. En este caso, la responsabilidad y la obligación de indemnizar va a disminuir hasta el límite de su propia conducta, pero no desaparece, ¿sí? Entonces, cuando la interrupción o ruptura es total, es imposible que podamos responsabilizar a la gente. Pero cuando es parcial, porque concurre en parte la voluntad, en la conducta de la gente, y en parte otra causa ajena, entonces la responsabilidad se ve disminuida en una proporción o porcentaje, por llamarlo de alguna manera, que involucre a su conducta. Acá vemos que la interrupción del nexo causal, según la previsión del Código Civil y Comercial de la Nación, puede darse por el hecho del damnificado, el caso fortuito, el hecho de un tercero o por imposibilidad de cumplimiento. Vamos a ver una por una. En el primer caso, el hecho del damnificado, el artículo 1729, establece que la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, ¿sí? Excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. El nexo causal también puede modificarse, como decíamos, en estos casos, por el hecho del damnificado. A este respecto, cabe aclarar, como ya lo habíamos hablado, como ya lo habíamos señalado, que se puede dar de manera total o parcial, con todas las previsiones de la interrupción del nexo causal que estamos desarrollando. O sea, el hecho del damnificado vendría a ser del que ha padecido el daño, del actor, en el caso concreto del reclamo indemnizatorio, del juicio por daños y perjuicios, puede aparecer que ha habido culpa en su obrar. En estos casos, la responsabilidad de la gente a quien se pretende responsabilizar civilmente se va a ver excluida en caso de que se determine que ha sido por el hecho exclusivo del damnificado, o bien disminuida si han concurrido conjuntamente a la producción del daño el hecho del damnificado y además el del agente. La interrupción del nexo de causalidad también puede darse cuando existe el hecho de un tercero por el que no se debe responder. Esta aclaración vale porque hay veces, como por ejemplo el patrón respecto de sus dependientes, es un tercero por quien sí debe responder. Por eso, la aclaración de que en estos casos, para la interrupción del nexo causal, debe tratarse de un tercero por quien no se debe responder. Ello es lógico, por cuanto sí debe responder, quizá el nexo causal se interrumpa, pero existe obligación de asumir las responsabilidades de un tercero. El tercero debe reunir los requisitos, el hecho del tercero, perdón, debe reunir los requisitos del caso fortuito. Esto es, que sea un hecho imprevisible o que habiéndose podido prever, no se haya podido evitar, ¿sí? Imprevisible, inevitable, actual y extraño a la gente, es decir, extraño al demandado. Molina Sandoval, Carlos Molina Sandoval, que es un autor al que he seguido y van a ver que está citado varias veces en el archivo,
porque realmente me parecía muy bueno el desarrollo de este tema, para darles como material de estudio, individualiza 3 situaciones. La primera es que si existe culpa de la gente, o sea, del demandado, y de un tercero, ambos responden solidariamente frente a la víctima. Se le puede reclamar la indemnización de todo el daño, más allá, o sea, de todo el daño a los dos, más allá de que existan obligaciones de regreso, acción de repetición, se llama eso, entre los codemandados. Esto significa que yo le puedo demandar la reparación, la indemnización del total a cualquiera de los dos, a los dos. Si se produce culpa de la gente, pero el hecho del tercero es inculpable, o no se logró acreditar la culpa del tercero, se produce una disminución de la incidencia causal de la conducta de la gente, lo que implica también una reducción proporcional de la indemnización y que no existen obligaciones de regreso entre el tercero y el agente. ¿Sí? La diferencia entre esta segunda situación y la primera es que en la segunda no habría acción de repetición entre los demandados. ¿Sí? La acción de repetición tiene que ver con determinar las responsabilidades de cada uno de los demandados para establecer con precisión quién debe cada cosa. O sea, respecto de la víctima, todos son obligados en la totalidad. Eso es por la totalidad del reclamo. Eso es la solidaridad. Pero, independientemente de eso, como destacamos en el caso 1 y en el caso 2, a veces existe la posibilidad de que entre demandados, se devuelvan, por decirlo de algún modo, las proporciones en las que han tenido que responder por la causación de un daño cuando no les correspondía. A eso se refieren las acciones de repetición entre los deudores. En el primer caso, sí habría acción de repetición, en el segundo no. Y por último, destaca este autor que si hay coexistencia de culpa de la gente con responsabilidad objetiva del tercero, o a la inversa, la obligación será concurrente, es decir, deriva de causas diferentes. Se podrá entonces demandar toda la indemnización. Luego tenemos como otra de las causales para que se produzca la interrupción del nexo causal, el caso fortuito. El nexo causal también puede interrumpirse por otras causas ajenas a la víctima o a un tercero que cumplen con el postulado de la causalidad adecuada, por cuanto no acostumbran a suceder de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas. Se trata de acontecimientos que escapan a la previsibilidad o, habiendo sido previstos, resultan inevitables. Es la situación del caso fortuito que el artículo 1130 establece con precisión que se considera caso fortuito fuerza mayor el hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o la fuerza mayor eximen de responsabilidad salvo disposición en contrario. El caso fortuito, referido a hechos naturales, y la fuerza mayor, que está concretamente referida a actos humanos, tienen idéntico tratamiento en el sistema jurídico y constituyen elementos interruptivos de la causalidad, pero no se inhiben las acciones de regreso entre las partes, que era lo que veíamos recién. Frente a todo pronóstico, el caso fortuito impide el cumplimiento de la obligación o rompe el nexo de causalidad entre el agente y la víctima. A continuación, se prevé también como una de las causales de interrupción o ruptura del nexo de causalidad la imposibilidad de cumplimiento. El artículo 1732 establece que el deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento y no es responsable si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado.
La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Esta es la última causal por la cual se puede producir la ruptura del nexo causal. Antes de pasar a la prueba, vamos a destacar, ustedes los van a ver después en el archivo en el que se desarrollan los temas, que todas las teorías han tenido, tienen sus fortalezas y sus debilidades, y por ende, todas han sido objeto de crítica. No es ajena a las críticas la teoría de la causalidad adecuada. Pese a ser la teoría incorporada y adoptada por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, porque se considera que de entre las posibilidades era la mejor, se dice por una cuestión de política legislativa, no es ajena, como les digo, a las críticas. Y una de las críticas que se le hace, si no la más importante, a la teoría de la causalidad adecuada, es que existe una delgada línea, por decirlo de alguna forma, entre la discreción y la arbitrariedad. ¿Por qué se dice esto? Porque al momento de precisar, al momento de precisar la causa adecuada e idónea para haber producido al daño, se habla de que el juez tiene que hacer un trabajo de estudio, de investigación, de acuerdo y en congruencia con la definición dada, de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas, de por qué esa causa es idónea para la producción del daño. Esa labor a desplegar por el juez en la determinación de la causa del daño es lo que es objeto de crítica en este sentido, de decir que a veces, en ocasión de la determinación de esa causa, puede haber una delgada línea entre la discreción, entre la discrecionalidad, que es la facultad que tiene el juez de hacer esa valoración y de determinar de entre unas cuantas, por supuesto que de manera justificada y demás, cuál es la causa idónea, a la arbitrariedad, es decir, a no justificar o no explicar por qué de las causas elegidas, esa resulta, de acuerdo a su estudio y valoración, la idónea. No quería dejar de decirles esto porque ustedes van a ver que, como en todas las teorías, supongo que vienen estudiando a lo largo de la carrera, todas, como les decía, todas tienen sus fortalezas y sus debilidades, y eso también nos prepara y tiene una implicancia muy grande a la hora de resolver o de pensar cuando nos vienen los casos concretos. En el caso particular, esta crítica que se le hace a la teoría de la causalidad adecuada es una crítica que hay que tener en cuenta, porque después cuando veamos ahora la lectura de la sentencia de Cámara, como profesionales, eventualmente tendrán que estar muy atentos a las sentencias para saber si el juez al que le ha tocado resolver un juicio de daños y perjuicios que ustedes lleven adelante, ha justificado y ha realizado ese estudio y esa investigación de manera correcta, por decirlo de algún modo, y no ha caído en una arbitrariedad al momento de tomar la decisión, ¿sí? Obviamente, si les llegara a pasar, o a veces nos pasa, seguramente esas sentencias luego serán objeto de apelación por parte de la parte que se ha visto perjudicada por esta decisión. Me interesa destacar estas cosas porque a veces uno, ya les digo, lee las teorías, lee qué parámetros tienen en cuenta las teorías para su aplicación, para su desarrollo, y como pensamos de alguna manera que como el Código Civil y Comercial de la Nación ha adoptado la teoría de la causalidad adecuada, no hay más discusión sobre el tema, y no es así. La discusión sigue y tenemos que tener, ya les digo, presente las debilidades y fortalezas de cada una de las teorías, en particular, como esta es la teoría
que se aplica por imperio del código, la crítica también hay que tenerla presente para que nos ayude al momento de la resolución de los casos concretos. Por último vamos a ver la prueba. La prueba resulta fundamental, es fundamental la prueba de la relación de causalidad. De ello se deriva el éxito o no de una demanda o de una defensa, según de qué el lado nos toca estar en cada litigio, en cada situación, pero lógicamente resulta fundamental. Cuando no se logra probar el nexo de causalidad, no existe posibilidad de responsabilizar civilmente a la gente, ¿sí? Unas breves reseñas respecto de la prueba. Vamos a decir que en general la carga de la prueba se aplica igual que, en términos generales, igual que en toda materia, que al que alega le corresponde probar, ¿sí? A quien la invoca. En estos casos, el actor, la víctima, tendrá que probar la mecánica material y causal del hecho y deberá demostrar la relación lógica y natural entre el evento y el daño, para lo cual se valdrá de los diferentes tipos de pruebas que el derecho procesal ofrece, sean testigos, peritos, informes, etc. Como contrapartida, el demandado, por su parte, tendrá que probar, para liberarse de esa responsabilidad que se le pretende endilgar, la causación, la responsabilidad de la causación de un daño, perdón, la ruptura o la interrupción del nexo causal. A continuación, vamos a seguir, como les decía, con la lectura de un caso. Yo lo tengo acá en formato Word, con las partes pertinentes. No les voy a leer todo el fallo completo, sino solo algunas partes pertinentes, porque la verdad es que me parece de mucha utilidad a la hora de resolver los prácticos, en lo sucesivo, o como les digo siempre, como les vengo diciendo, en el ejercicio de la profesión, ver la aplicación práctica que estos conceptos que nos toca desarrollar en esta unidad, que hemos venido viendo, perdón, en el desarrollo de los contenidos de esta unidad. Esta es una sentencia de la Cámara Civil y Comercial del Centro Judicial Capital de nuestros tribunales, un caso de daños y perjuicios. Fíjense, el caso es del año 2013 y la sentencia de Cámara del año 2020. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice, la parte demandada, la parte actora, demanda la indemnización por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados en el accidente ocurrido en el que perdió la vida Augusto Jesús Marcial y por el que le reclaman la suma de 900.000 pesos. En concepto de daño patrimonial, daño moral y daño psicológico para el hijo de la víctima. El juez de sentencia, esto es, el juez de primer grado, el juez de primera instancia, concluye que la demandada realizó una maniobra de giro riesgosa en la ruta, determinando asimismo que hubo culpa de la víctima, por cuanto se encuentra acreditado que había ingerido alcohol y no llevaba casco protector en el momento del accidente. Por ello, asigna responsabilidad concurrente de ambos partícipes en el accidente, la que distribuye en un 60% para la demandada y en un 40% para la víctima. Acá ya estamos viendo la aplicación de una de las causales que se invocan para la interrupción del nexo causal, en este caso la culpa de la víctima. Actualmente el Código Civil y Comercial de la Nación la denomina hecho del damnificado, lo acabamos de ver. La interrupción en este caso es parcial, no es total, concurre, como bien dice, la responsabilidad del demandado. El juez en este caso la ha establecido en un 60% y la establece en un 40% para la culpa de la víctima o hecho del damnificado. ¿Por qué? Porque considera como el actor, bien digo, la víctima en este caso, manejaba alcoholizado y sin el casco
protector. Entonces, teniendo en cuenta esas situaciones de hecho, se ha responsabilizado en un 60 y 40% respectivamente al demandado, bien digo, y al damnificado. Ese es el resultado de la sentencia de primera instancia. La actora, el damnificado, se agravia de la responsabilidad asignada a la víctima por cuanto considera que lo mismo no resulta razonable ni acorde a las pruebas producidas. Indica que la sentencia encuentra probada la mecánica del accidente referida en la demandada, la que coincide con la descrita por el único testigo. Sostienen que la sentencia se limita a explicar los efectos del alcohol, pero omite demostrar la incidencia concreta que tuvo en el caso. Destaca que se puede coincidir con la afirmación del ACUO, se refiere al juez de primera instancia, de que hay una actitud temeraria al lanzarse en tal estado por la ruta, pero que ello no implica demostrar que efectivamente tuvo incidencia en el accidente, constituyendo así probabilidad el hecho de que la no ingesta de alcohol hubiera evitado el siniestro. Cita jurisprudencia. Se agravia asimismo de que se atribuya culpa a la víctima por no usar casco, por cuanto se encuentra probado en autos, por cuanto no se encuentra probado en autos, acá algo, por cuanto no se encuentra probado en autos, considera así que no existe prueba concreta para la ruptura del nexo causal. Es decir, el actor apela a la sentencia de primera instancia en contra de la atribución esa del 40% que el juez de primera instancia le ha hecho por considerar que hubo culpa de la víctima. Vamos a pasar. Son demás aspectos de las causas que no son los relevantes para el tema que estamos viendo. Dice, para que se configure entonces el eximente de responsabilidad que analizamos, el hecho de la víctima, debe necesariamente haber sido causa adecuada y exclusiva del daño o con causa del mismo en concurrencia con otros factores relevantes. En este caso lo cita al doctor Daniel Pizarro respecto de este argumento esgrimido. Decimos entonces que el hecho de la víctima, conforme la doctrina, debe necesariamente haber sido causa adecuada y exclusiva del daño para que pueda considerárselo con causa con el obrar del demandado. Seguimos. Respecto de la mecánica del accidente, la cual no ha sido objeto de agravios, o sea, no se ha discutido la forma en la que el accidente se produjo, se encuentra acreditado que el camión con acoplado conducido por el demandado realiza una maniobra de giro a la izquierda en una ruta que resulta altamente riesgosa y por lo tanto requiere extremar las precauciones mediante la correspondiente observación del tránsito a fin de evitar un daño para sí y para terceros, debiendo iniciarse solo cuando se den las mejores condiciones para ello, extremos que a la luz del luctuoso desenlace no fueron observadas por el conductor del camión demandado en autos, quien, tratándose de un profesional del manejo, debería haberlo previsto, ¿sí? Era conductor de un camión, por eso dice tratándose de un profesional del manejo. Se encuentra acreditado asimismo que la víctima, al momento del hecho, tenía una concentración de alcohol en sangre del 1,50 gramos por litro. No surge del acta de procedimiento e inspección ocular que corre agregada en el expediente a fojas tanto, ni el croquis ilustrativo, que la víctima llevara puesto casco al momento del hecho dañoso, no habiendo la parte actora producido ninguna prueba al respecto. Entonces, no surge,
Este es el segundo agravio respecto del casco, de que la víctima, de que la actora, perdón, dice que no se encuentra probado. El grado de alcohol en sangre del conductor de la motocicleta por sí solo no es relevante para determinar su responsabilidad en el siniestro, dado que dicha responsabilidad dependerá de la relación de causalidad en la mecánica del accidente. Al respecto se ha dicho que, acerca del estado de ebriedad, si bien es cierto que dicha conducta constituye una infracción a las normas reguladoras del tránsito vehicular, no lo es menos que debe acreditarse la relación de causalidad entre la infracción y el evento dañoso. El solo hecho de, de tener alcohol en sangre, en graduaciones obviamente aceptables, no puede determinarse que esa sola circunstancia sea la causa adecuada en la producción del daño, ¿sí? Porque hasta ahí hay solo una infracción a la ley de tránsito, ¿sí? Ya que la mera violación de los reglamentos de tránsito no implica por sí sola la culpa civil del infractor. Así, dicho estado, para tener como consecuencia la atribución de culpa, debe ser causa eficiente o concurrente con la ocurrencia del siniestro. Esto es factor determinante del accidente de tránsito. Así, se concluye, asiste razón al recurrente en cuanto afirma que el estado de ebriedad de la víctima no autoriza per se, por sí solo, a cargar sobre sus espaldas las consecuencias del daño padecido. Así lo ha expresado esta Corte al sostener que la configuración del eximente de responsabilidad invocada por los demandados impone al sentenciante el deber de justificar que esa conducta, apartada de las normas de prudencia, ha sido la causa determinante del perjuicio padecido, con apoyo suficiente en las constancias de la causa. Dice, sigue a continuación, es indiscutible que en casos como el de autos, se trata de ponderar la incidencia de la conducta de la víctima en el terreno causal, por su incidencia en el desarrollo de los hechos y en sus consecuencias, y no como un mero juicio de reproche de tal comportamiento. Con relación a la falta de uso del casco protector, corresponde indicar que se trata de una previsión legal claramente orientada a la prevención del daño, que constituye una de las funciones de la responsabilidad civil, pues no solo tiende a la reparación del perjuicio, sino además a evitar que se produzca, o en su caso, a disminuir las consecuencias perjudiciales del hecho lesivo. En este sentido, la falta de utilización de casco constituye una infracción también a normas de tránsito que por sí sola no convierte al infractor en causante de su propio daño. Habrá que ponderar caso por caso cuál es la real incidencia que dicha omisión ha tenido en el evento dañoso y en su caso si ha actuado como factor que propicie el perjuicio sufrido por la víctima. ¿Qué significa? ¿Qué debemos preguntarnos en este sentido? En la misma mecánica del accidente, que, como hemos leído, en el caso de este juicio, no había sido discutido, si la víctima, si el actor iba sin haber ingerido alcohol y con el casco puesto, el daño, el accidente se hubiese producido exactamente de la misma manera, hubiese sufrido exactamente los mismos daños, esa digamos que es el estudio que se debe hacer, y por eso se destaca que el hecho de no usar el casco o de estar con una gradación mínima de alcohol en sangre no permite considerarse por sí que constituyen ambas cosas la causación adecuada del daño. Hasta el momento es solo una infracción a la ley de tránsito, ¿sí? Ello no implica que sean la causa adecuada del daño, y ese es el estudio que en este caso se debe hacer. Continuamos.
El hecho de que la víctima haya estado en estado de ebriedad carece de relevancia, ya que dadas las particularidades descriptas, lo mismo hubiese ocurrido. Así, ante la falta de un nexo adecuado de causalidad entre el estado de ebriedad de la víctima y el accidente, no puede existir culpa concurrente y atribuírsele porcentaje alguno de responsabilidad al conductor de la moto. Respecto a la falta de protección reglamentaria, en primer lugar corresponde indicar, y tal como ya se lo ha considerado, que no se encuentra acreditado en autos que la víctima llevara puesto el casco al momento del accidente. Por ello, corresponde el rechazo de los argumentos vertidos por la actora al respecto, los que se basan en meras hipótesis. Por otra parte, cabe tener presente que la falta de uso del casco por parte de la víctima no se muestra idónea para incidir en la mecánica del siniestro, pudiendo solo resultar idónea para aportar causalmente a la producción o agravamiento de los daños sufridos, por ser un elemento esencial para la seguridad para los motociclistas, debido a los escasos elementos de protección con los que pueden contar quienes se desplazan en este tipo de vehículos. Bajo las premisas expuestas, se concluyó que corresponde imponer el 100% de la responsabilidad en la producción del accidente al conductor del camión, admitiendo en tales términos los agravios del actor. Bueno, espero que no se haya hecho muy tediosa, sobre todo esta última parte de la lectura del fallo. Realmente me parecía que es una sentencia en la que se podían advertir muchos de los elementos que se desarrollan en esta unidad y que resultan de suma importancia. Como se advierte, como lo veníamos diciendo, el juez de primera instancia ha hecho lugar a una interrupción parcial del nexo de causalidad, repartiendo las responsabilidades en un 60% para el demandado y en un 40% por el hecho del damnificado, mientras que en segunda instancia, después de haber atendido los agravios de la actora y de haber destacado en el análisis que el uso del casco y el estado de ebriedad de la víctima no hubieran podido impedir o modificar en alguna medida cómo ha sucedido la mecánica del accidente, el juez decide revocar la sentencia de primera instancia y atribuir el 100% de la responsabilidad al demandado. Así que, bueno, espero que les haya servido. Realmente el tema de los análisis de los fallos es mucho más provechoso por ahí verlos de manera presencial o sincrónica, pero me parecía que estaba bueno poder, ya les digo, ver un ejemplo de un caso concreto. Les vuelvo a repetir, por cualquier duda o consulta me pueden escribir respecto de alguna cosa de este video o del archivo del material de lectura. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias y el mejor de los éxitos para todos.